Gracias por estar, No, gracias a vos. por estar aquí, querido. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo. Ahora hacía mucho que tanto en público como en privado no hablábamos. Sí. Y han pasado cosas en la Argentina. Así que me gustaría, digamos, tener esa espontaneidad de saber cómo estás viendo esto que ocurre. Mira, Argentina es divertidísima. Acá pasan 2 semanas y parece que no nos vemos hace siglos, ¿no? Claro. Lamentablemente creo que estamos viendo un fin de ciclo, un ciclo que empezó mal, pero lo disimulamos bien, que fue una mala gestión de política económica, pero que no se notaron los problemas. Es como cuando estás incubando una gripe y te tomas un analgésico y seguís, pero el problema sigue. Y bueno, eso estás en 2003, 2004. Claro, cuando empezó. Y ahora estamos viendo las consecuencias lógicas de haber desperdiciado una década. Más que, si bien se habla de década ganada, bueno, la realidad es que la década pasó y que se nos perdió un tren importantísimo, pensando que el mundo se caía, pensando que la solución estaba adentro, que esto es vivir con lo nuestro exclusivamente, que el de afuera no existe, que hay enemigos por todos lados. O sea, hemos tirado plata en esas cosas y ahora nos encontramos con los clásicos problemas de la Argentina, con déficit fiscal, sostenido con emisión monetaria. Si le tuviera que poner un número. No, te doy algunos ejemplos que, como dicen los abuelos, no para muestra sobre un botón. En 10 años se recaudaron casi 80.000 millones de dólares solo de retenciones a las exportaciones, de exportaciones agropecuarias, ¿no? Y en términos, si quieres pagarte un número, Argentina tenía un gasto público sobre el PIB que era del 30%, ahora es el 45 o 47 según las mediciones, y la calidad del Estado es igual o peor. O sea, tiraste 17 puntos del Producto Bruto en las autopistas que no están, en las escuelas que de pronto ponemos que 17 puntos del producto actual. El producto actual. Que son más o menos 500.000 millones. Claro, estás hablando ahí de 100.000 palos año en algo que no está redituando nada, porque la gente de alguna manera tiene que buscar de vuelta educación privada para suplir la pública, buscar seguridad privada para suplir la falta de seguridad pública, los hospitales lo mismo. Entonces, creo que la foto de Argentina después de 10 años no es exacta, no es demasiado mejor, o tanto mejor lo que hubiera sido de haber aprovechado la oportunidad. Y son 10 años, es un décimo de un siglo, es mucho tiempo. No hay excusas, acá ya no es más la década pasada, ya no hay excusas. Y es una gran pena. Vos pensás que mientras decimos que el mundo se cae y que la pasa mal, y vos sos una persona que viaja, y yo te pediría que algún día me traigas algún escombro del mundo. En el mundo no hay escombros. Claro. O sea, todo el mundo se cae a pedazos, quiere un pedazo del mundo y no claro, está. Claro. Pensá que si Europa crece al 1%, que es una tasa muy normal, baja, digamos. Más bien Estados baja. Unidos creciera al 1% y China creciera al 6%, te estoy dando de tasas muy, muy fáciles de conseguir, en el mundo se crearía una Australia. El volumen de compra de un país equivalente a Australia. Es decir, el mundo es muy grande, nos ofrece oportunidades extraordinarias. En el año 2050 se estima que el 75% de la población, que va a ser 9.000 millones de habitantes, es decir, cerca de 7.000 millones de habitantes, van a vivir en ciudades. La gente que vive en ciudades no hace sus vacas, ni su soja, ni su trigo, ni su maíz, nada. Hay que comprarlo en otro lado. Quiere decir que hay que alimentar dentro de 25 años, 30 años, nada, 30 años son 5 o 6 mundiales. Pasa a una velocidad increíble el tiempo. Tenemos que prepararnos para alimentar a esa población en el año 2050. Cualquier paper del mundo el número que más veces del año 2050. En la Argentina el número que más veces es marzo 2013. Ahora, por ejemplo, para contrastar este ideal tuyo, hoy, por ejemplo, nos enterábamos que está en danza un proyecto para controlar la rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿quién va a venir digamos, con tecnología agropecuaria para producir más soja a un país en donde le van a controlar si está bien, si está mal, cuál es el producido de su trabajo? Pero no solo soja, o sea, ¿quién va a venir a industrializar toda la producción agropecuaria, todo lo que hay para hacer? Que es... Yo para digamos, meterme en el mismo ejemplo que venías vos con la alimentación. No solo no va a venir nadie, sino que se van a ir los que están. Por eso tengo fuga de capitales hace 4 años en forma ininterrumpida. Ahora, ¿no ves que esta es la conexión, digamos, interesante y que a mí me parece buena que se pueda hablar contigo? Digamos, la Argentina quedó como con una tara con el tema de los 90 y con toda esta idea de la libertad económica y de la apertura económica, en muchos casos hasta con la libertad en general,
Y ahora vos le insinuás, ni siquiera le planteás, le insinuás a alguien, digamos, que esto hay que liberarlo, que esto hay que aflojarlo, que esto tiene que fluir, que esto tiene que ser abierto. Te matan. Mira, ¿Vos lo ves eso? Sí, absolutamente. Ahora, cuando lo planteas distinto, la respuesta no es la misma. A ver. Porque cuando vos le planteas a una persona, che, tenés que ser el dueño de tu esfuerzo, ¿quién decide mejor sobre la vida de tus hijos? ¿Vos o un gobierno o un funcionario? En la asignación universal, ¿qué es mejor? ¿Que vos les des la asignación a los pibes o que te la dé el Estado? Y cuando planteas esa pregunta, la respuesta es muy obvia. Claro. Entonces, no, pará, con mi guita, nadie mejor que yo sabe cómo hacer las cosas. A mis hijos nadie mejor que yo cómo educarlos. Ahora, cuando lo planteas para terceros, ahora, a él que lo regule. Claro, increíble. Claro, pero la gente vota diferente, ¿eh? La gente vota diferente y a la gente estos modelos les queda cómodo. Lo estamos viendo en Venezuela. En Venezuela, el 50% de la población le encanta que le dirijan la vida y otros 50% se acertó. En Argentina pasa lo mismo. Hubo un 54% que la votó y la votó con muchas ganas de que le dirijan la vida y vale. Ahora, el discurso nuestro es antipático y tiene que chocar contra un discurso, disculpad la palabra, mediocremente simpático. Es decir, el gobierno cree que los pobres tienen que estar bien. Y es loable escuchar eso. Ahora, yo creo que los pobres pueden dejar de ser pobres en virtud de su propio esfuerzo. Claro. O sea, es conceptualmente distinto. Los pobres bien los podés tener 100 años. Claro. Con soja, con petróleo, los podés tener todo el tiempo que te aguante y mientras más le achique la escala, mientras más le diga que la felicidad, como decía Moreno, Moreno decía, la felicidad era cambiar un traje por mes, el fútbol para todo y la carne barata, punto. Eso te lo logra cualquier país más o menos como Argentina. Pero se van a mantener en un nivel de pobreza del cual no van a salir. Y pueden estar 100 años. Claro. Y en realidad, si lo pensás bien, esto es inimaginable un populismo sin pobreza. Vos te imaginás a Chávez en un país sin pobre, no te lo imaginás a... No, claro, es una materia prima necesaria. Absolutamente necesaria. Cuando vos le decís que la vida de cada uno depende del esfuerzo de cada uno y lo que propugnás es que el Estado no te coma parte de ese esfuerzo, es un discurso hasta en el fondo muy antipático, muy complicado, porque la libertad no deja de ser un desafío, la responsabilidad no deja de ser una mochila pesada. Ahora, las satisfacciones personales y materiales que da la libertad y la responsabilidad son incalculables, son incomparables. Cuando vos ves a una persona que sale de la pobreza, que paga su casa con su crédito, con su trabajo, con su esfuerzo, con ahora, la Argentina que tuvo las vemos mucho hoy, yo tengo contacto diario con esa gente. Pero tuvo mucho de esa cultura la Argentina. ¿Qué es lo que la hizo perder o tornar minoritaria como mínimo? Yo creo que Argentina tiene un gran, los economistas lo llaman el drama, la tragedia de los bienes naturales, ¿no? En Argentina es muy difícil hundirla la Argentina. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario en hacer que un país desarrollado al principio del siglo hoy sea subdesarrollado. No hay casos en el mundo. Ningún país involucionó como involuciona Argentina. Lo que pasa es que vinimos de un lugar muy alto y estamos en un lugar medio. Pero África siempre estuvo baja y hoy está un poco mejor que antes. Nadie genera más pobres año a año. Eso es digamos, se quiere un récord fatídico del populismo. Yo creo que esa cultura se impregnó porque, a ver, no soy sociólogo, pero leyendo algunos trabajos de historia, el abuelo inmigrante era un ganador. El que cruzó el océano y sabía que no tenía mail para mandarle a la vieja de que había llegado bien, que no tenía carta, ni sabía escribir, nada, listo, no había opción a no ganar. Había quemado las naves. Y tenía que comerse la producción cruda, para decirlo de alguna manera. Tenía que agarrar el pico y la pala y ganar. El hijo ya fue más débil y el nieto fuimos mucho más débiles. Entonces nos encontramos con que las apetencias y las gracias del populismo son mucho más atractivas que la gracia del esfuerzo. Yo creo que eso parte del marco de normas que pone el gobierno. Cuando tenemos un gobierno que le conviene más una masa de necesitados que vayan a tocar timbre a los ministerios y aplaudan cuando el ministerio atiende, y bueno, ahí me parece que lo que falla en la Argentina es la élite. De la élite política, que es no solamente el gobierno, ¿no? Es la oposición, claro, obviamente, los empresarios. La clase dirigente. La clase dirigente que dice, no, señores, el rumbo del país no es hacia un ejército de pobres dependiendo del Estado, sino queremos ser Nueva Zelanda, Australia, otra cosa. ¿Y estamos a tiempo o vamos camino a un choque mal? A ver, no te entiendo la pregunta. ¿Hablas de si Argentina sale? Digamos, si todavía estamos a tiempo de llegar a ese modelo,
o vamos a una defraudación, digamos, No, a mira, una frustración nueva yo soy de la sociedad? absolutamente Tipo, no, soy absolutamente optimista. Argentina, creo que cuando pase este gobierno y el mundo vea que sobrevivimos a 10 años de intenso populismo, se va a renovar las esperanzas de Argentina. Argentina es el país de los emergentes que menos invirtió seriamente. Porque nosotros nos dicen que son inversiones grandes, son vueltitos lo que se escucha todos los días, ¿no? Sí, sí. Es que yo, hablan de 1.500 millones de dólares en vaca muerta cuando Australia recibe 60.000 por un proyecto similar. O sea, estamos en el vuelto del mundo. Cuando veamos que podemos pasar este temporal, que seguramente el temporal se va a pasar con una crisis muy fuerte y vamos a pasar unos meses bastante complicados, y si bien ahora hay una calma chicha, como dicen las abuelas. Prepárate porque te voy a preguntar qué entendés por crisis fuerte, pero quiero que me termines, digamos... Sabemos que la inflación no se resuelve con magia monetaria solamente, eso es condición necesaria pero no suficiente, pero cuando pase todo esto, Argentina tiene todo para hacer. Hay 300.000 millones de dólares de argentinos en el mundo, hay 140.000 casi y el resto en valor de propiedades y bienes. El mundo está mirando a Argentina, Argentina no puede desilusionar al mundo como lo está desilusionando. Ahora, para eso... Primero te pregunto lo de recién, digamos, porque no quiero que se me escape la pregunta. Vos decís, esto no va a ocurrir sin una crisis antes. ¿Qué formato le ves a esa crisis? ¿La del 89, la del 2001? No, yo estoy viendo un escenario más 89, claro, en el sentido de alta inflación. Si tenemos suerte, muy corta, no un periodo de un año y medio como el 89, que fue caótico, fue un desastre, muy corta, y con emprolijamiento fuerte al final, es decir, un fuerte ajuste fiscal, una fuerte seriedad fiscal. ¿Y eso haciéndolo este gobierno? Y lo va a tener que hacer, porque si no, no te sostenés. Lamentablemente, o sea, no es el diagnóstico que quiero, pero es el diagnóstico que veo. No hay tiempo hasta 2015 para que esto tire más o menos y que eso lo tenga que hacer el otro. Nosotros, yo creo que muchos economistas se han olvidado de lo que es la inflación. La inflación devora pavotes, la inflación devora demagogia, la inflación devora verso, devora chamullo. Entonces, que me digan que ahora aguantamos hasta marzo y en marzo tiramos hasta el mundial, es un delirio, pero de índole conceptual. Ahora la teoría es esa, pero es una cosa increíble. Tirar hasta el mundial. Y ya que está, si ganamos el mundial, hagamos una serie de amistosos para ver si tiramos hasta... Es un disparate. Tenemos un fuerte déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El fuerte déficit fiscal no se debe solamente a los subsidios. Ojo, los subsidios son un gran error de política económica, pero cuidado que no es todo el error. Hay gasto superfluo enorme. Yo la tengo, es una traba que tengo, vos sos futbolero, yo también. El fútbol para todos es un robo. Eso debe ser eliminado de un día para otro. Eso no puede sostenerse más 10 centavos en el fútbol. Entonces, yo cuando veo que hacen... Ningún político lo va a hacer, Bueno, lo van a tener que hacer porque no va a tener guita, así que no olvidate. Pero cuando veo que en el mismo momento, el mismo economista privado o economista de gobierno me dice que está muy bien la política monetaria porque están apretando a las empresas con tasa del 100%, ¿cuánto puedes durar con eso? 100%, ni los virus crecen al 100%, no hay forma de pagar eso. Y que esa es la receta antiinflacionaria. Además de algunos chicos que salen a mirar precios yo a veces pienso que es una broma, en serio, tío. Cuando me dicen que salen los pibes a controlar los precios, cuidado. Algunos pibes incluso bastante peligrosos, ¿no? Hoy tenemos un episodio con Quebracho, ya lo tuvimos el otro día. Bueno, entonces que armen un ejército de 100 millones. A los que le garpan. Que armen un ejército de 10 millones de tipos porque hay 10 millones de comercios. Es un disparate, es todo un delirio para la televisión. Yo no le doy ni la más mínima entidad. Obvio que Quebracho lo imagino, ¿no? Gente rentada. O sea, por la plata baila el mono. Pero... cuando me dicen que esa es la política antiinflacionaria y no hacemos ninguna medida seria desde el punto de vista fiscal, ni siquiera para expectativas, porque el fútbol para todos nos salva el déficit fiscal, claro, pero por lo menos da la señal, listo, se acabó la fiesta, basta de pavada de pagarle plata a los jugadores que juegan una vez cada 15 días, una cosa, no pasa un análisis. Plata que sale del impuesto inflacionario. O sea, al pobre le pagás para darle al rico. Ni la más regresiva política fiscal logra semejante barbaridad. Sin embargo, eso tiene su fama, me parece que tiene su cobardía de parte de los dirigentes. Yo creo que no va a haber ninguna marcha en la Plaza de Mayo si sacan el fútbol, eso no tengan la más mínima duda. Ninguna, porque hoy el fútbol tiene el mismo rating que tenía cuando era privado. 2 puntos más, nada. ¿Okay? La gente no se va a sacar la vestidura cuando le diga, mira, no dejamos de tirar plata en esta pavada.
Y si no vemos, entonces, medidas de seriedad fiscal, y yo te tengo que decir que esto termina como el 89, porque así fue el 89. Por lo menos los números me dan eso. 89 es Rodrigazo. No, eso es 74, 75. Un shock inflacionario. Hiperinflación. Alto que licúe todas las variables que se fueron al diablo. Y que es lo peor, es el peor ajuste que podemos hacer. Un plan Bonex, digamos, que tire todo. No, a ver, yo lo que estoy, digamos, no viendo, pero uno no tiene la bola de cristal, pero que lo pone como un escenario probable es que las variables de gasto público que no bajan en términos reales tienen que bajar, en términos nominales tienen que bajar en términos reales. Entonces, cuando lo pasás a moneda dura o lo pasás a ingresos asociados al dólar, como son las retenciones, se te licúa el gasto público en pesos. Claro. Entonces, el mismo gasto público, pero en realidad te bajó claro. un 10, 15, 20%. Que es el peor ajuste imaginable. Porque eso además rompe la economía. Yo creo que el gobierno todavía tiene peso político para decir, señores, podemos hacer con toda la, digamos, si querés, con todas las decoraciones que ellos hacen, ¿no? De hacerlo por, qué sé yo. Por la revolución. Por la revolución, por Bolívar, qué sé yo, por todos estos santos que tenemos ahora. Pero podemos dibujarlo. Si querés, te doy una mano para dibujarlo con ese cuento. Pero ir a la racionalidad del gasto. El gasto se desmadró. Entró un montón de gente a trabajar en el Estado. Una cosa es el funcionario. 1,5 millones. Una cosa es el funcionario de carrera, que la rema, que labura, que es parte del Estado, que es imprescindible en cualquier sociedad democrática, y otra cosa es el pibe de la cámpora que entra con 50 lucas. Bueno, y eso habrá que sacarlo. Parte de tu optimismo para, a partir de 2015, radica en que la gente, digamos, se va a expresar diferente, va a votar distinto. ¿O va a ser una cosa llevada por la...? Radica que cualquier opción que estamos viendo es menos profundizadora del modelo de lo que estamos viendo. Entonces, en concreto... ¿Y eso ya sería suficiente? Sería enorme señal. Enorme señal, dada la generosidad del mundo. Claro. Si tuviéramos el mundo de la Rúa o de Alfonsín, yo te diría, no me alcanza. Pero hoy el mundo es muy generoso, hay dólares por todos lados. Hay ganas de hacer proyectos por todos lados. Hay ganas de encontrar un país serio por todos lados, que respete 4 o 5 normas. No estamos inventando un viaje a la luna, estamos diciendo que respeten la propiedad, el valor de los contratos, el largo plazo, la economía relativamente abierta. Yo ya perdí toda pretensión de lo que hablábamos antes. Claro. Relativamente abierta, en línea con el mundo. Vos sabés que una pyme argentina tiene para comerciar con arancel cero con el 5% de los habitantes del mundo. Solamente con Brasil, con Venezuela, Uruguay, Paraguay, punto. ¿Okay? Una pyme chilena tiene para comerciar con el 40% del mundo. Tiene medio mundo para venderle con arancel cero. Claro. O sea, Chile, que no nos podía correr hace 10 años o 20 años con la industria. Sí, con nada. Con nada. Entonces, yo creo que esas cosas... Perú lo mismo. Perú menos. Bueno, va a venir un halo un poco más racional. No, voy a estar criticando y me vas a volver a llamar porque voy a estar en la contra, si querés. Porque uno pide mucho más. Pero va a venir un halo más racional que permita recuperar inversiones, que permita pensar en obras que no inaugures vos. O sea, en obras que no hacer centrales térmicas que las inauguramos cada 3 minutos y nos gastamos un montón de energía en mantenerla, sino hacer centrales hidroeléctricas, centrales atómicas, para reponer la energía. Gente que le diga a los exministros secretarios de Energía, bueno, vengan a darnos una mano cómo se resuelve esto. Es decir, pido solamente un poco de racionalidad que creo que inexorablemente va a venir. Y habiendo pasado el susto de que Argentina no sucumbió al populismo, que Argentina no se convirtió en Venezuela, y yo creo que va a abrir, soy muy esperanzado con eso. Honestamente, creo que pueden venir muchos capitales privados, puede haber buena reinversión productiva, cosas que hoy están relativamente paradas, bastante paradas, ¿no? O sea, ¿crees que el mundo, digamos, se olvida rápido de un país, digamos, que durante 10 años estuvo en un lugar medio complicado? Mira, estoy últimamente... Y donde hay oportunidades, va. Estoy leyendo, te voy a hacer un ejemplo extremo y tomarlo como un ejemplo. Estoy leyendo muchos libros de la Segunda Guerra Mundial, me agarró el ataque por ese lado. Leí un libro que decía que el nazismo se olvidó en un día. Está bien, en el peor... No quiero ser correlato para que nadie se ofenda, pero fue tan fuerte la caída de Berlín en el 45 que la gente dejó el sentimiento, en un día se olvidó. Lo único que quería era paz y laburar, punto. Y eso el autor lo pone como uno de los motivos por el cual tan rápido creció la Alemania. No estamos en tal extremo, seamos realistas,
Pero yo creo que estas cosas se olvidan, lo vamos a olvidar rápido. Vamos a tener solamente una fuerte demanda de gasto público por gente que todavía quiere seguir viviendo del subsidio, pero la inflación se comió los subsidios que dieron. Claro. Hoy hay marcha de los tipos que recibían plata por no hacer nada. O sea, eso genera una cierta desilusión social, decir, demostrar que no es la forma de salir de la pobreza. Yo creo que esto en esta década ha quedado muy claro. El Estado no fue la forma de salir de la pobreza, fue la forma que los pobres, en un contexto de enorme viento de cola, la pasen un poco mejor. Ok, ¿está mejor que el 2001? Fuera de discusión. No hay nada para discutir, no hay nada peor que el desempleo y que el 2001. Yo estoy, pero ciegamente con eso. Pero salir de la pobreza no lo hemos logrado. Gustavo, bueno, la verdad un placer, espero que lo repitamos más seguido. Dale. Sos muy claro y creo que, bueno, esa docencia hace falta, no hablar en términos económicos, como decíamos al principio, a veces que se escapan a la mayoría, sino ser un poquito más con el cable a tierra. Gracias, No, gracias de verdad, a vos. por haber estado acá con nosotros.